RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Saludamos a esta hora al señor Edgardo Cruzado Silveri, él es viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Qué gusto saludarlo, señor Cruzado, muy amable por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días, José. Un gusto estar con ustedes, un gusto estar en este espacio para conversar el proceso de descentralización. Un tema relevante a propósito del tema de descentralización, ¿no? El enfoque que se va a dar hacia adelante, ¿no? Y es que se acaba de aprobar el reglamento del Consejo de Coordinación Intergubernamental, ¿no? Y que va a permitir justamente articular y coordinar acciones en los distintos niveles de gobierno. Explíquenos, por favor, la importancia de la aprobación de este reglamento y de qué manera se está dando un paso trascendente, ¿no?, en el proceso de descentralización, ¿no? Así es, José. En realidad, el Consejo de Coordinación Intergubernamental, su formalización es un pedido de institucionalizar algo que veníamos haciendo, algo que estaba en la Ley de Bases de Descentralización, en la reforma constitucional, y es que el proceso de descentralización no es una responsabilidad solo del Poder Ejecutivo, sino que tiene que ser compartido, tiene que ser conducido junto con gobiernos regionales y gobiernos locales. Pues lo que hace el reglamento es ya institucionalizar algo que teníamos pendiente por lo menos 13 años. Hace 13 años que debíamos haber instalado el Consejo de Coordinación Intergubernamental y no lo hemos hecho. Y ha sido la voluntad política de la primera ministra y del presidente Sagasti el instalarlo antes de acabar el gobierno, sobre todo para darle una continuidad a algo que debe quedar en la manera en que construimos el Estado peruano, ¿no?, entre todos los peruanos. Ahora, ¿cómo fortalece esto el tema de gobernanza, la implementación, el seguimiento de los procesos de descentralización, ¿no? Porque ese es un tema central, y usted explicaba, ¿no? Siempre esto va de la mano con los distintos niveles, ¿no? Poder ejecutivo, pero también el trabajo que realizan los gobiernos locales o gobiernos subnacionales, como se conoce, ¿no? Así es, nuestra Constitución indica que en el Perú tenemos un poder ejecutivo con 3 niveles de gobierno. Somos 3 niveles de gobierno en el mismo poder ejecutivo: el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. Eso, ¿cómo se puede poner en la práctica? No le puedo dejar de confesar que es muy complejo, es difícil porque implica mucha coordinación. En el Perú tenemos 1.874 gobiernos locales, tenemos 25 gobiernos regionales, y por tanto las políticas públicas tienen que ser adecuadas, pensadas e implementadas diferenciando las realidades de cada distrito, de cada provincia y de cada región. Esa es una tarea que implica mucha coordinación constante, y no se acaba en ningún momento, como bien se indica en el proceso de descentralización. Es una construcción política de negociación y coordinación. Eso que lo hacíamos de manera artesanal, de alguna manera, por la voluntad política que pudiéramos tener los ministros o los viceministros, hoy se institucionaliza en un mecanismo de coordinación que estaba en nuestra ley orgánica del Poder Ejecutivo, que está en nuestra ley de bases de descentralización, y se instala con una representación de los 3 niveles de gobierno de manera equitativa. Somos una parte del gobierno nacional y en una parte del mismo peso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales a través de sus asociaciones: la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asamblea de Municipalidades del Perú, la Asociación de Municipalidades del Perú, la Red de Municipalidades Rurales del Perú y la representación de las mujeres, que tienen una asociación de autoridades públicas mujeres que nos da la necesidad de tener una participación clara de todas las diversidades en un mismo espacio. Ahora, este mecanismo de coordinación que usted acaba de mencionar tiene una importancia en estos momentos, ¿no?, vital, ¿no? Estamos en una emergencia sanitaria, en una emergencia de salud, ¿no?, donde se requiere justamente que se alineen las políticas, ¿no?, los objetivos, se alineen las prioridades y también los recursos, ¿no? O sea, de una u otra manera va a permitir, ¿no?, como usted dice, trabajar de la mano con aquellas instituciones y con los gobiernos locales que de una u otra manera logren entender el por qué es necesario, ¿no?, trabajar de manera coordinada y de manera conjunta, ¿no? Así es, ha sido y es fundamental el trabajo coordinado. Nosotros lo venimos haciendo para cada medida, para cada trabajo, en un espacio de diálogo constante.
Tenemos dos instrumentos que hemos implementado los últimos 4 años que han permitido eso en particular. Un espacio se llama los GORES ejecutivos, es una instancia de coordinación, ahí sí, solo entre el Ejecutivo con los gobiernos regionales. Tenemos ya 15 ediciones del GORE ejecutivo, donde discutimos cada 3 meses los espacios de prioridad en la agenda con gobiernos regionales, y hemos tenido espacios de coordinación con los gobiernos locales a través de lo que denominamos los MUNIs ejecutivos, que es espacios de coordinación entre el Ejecutivo con los gobiernos locales. Esas instancias, que son instancias operativas, que han mostrado resultados para los señores alcaldes como para los señores gobernadores, hasta ahora no lo teníamos en ninguna norma, no existían. Han sido espacios que se han construido a partir de la coordinación y la voluntad del Ejecutivo. Con la instalación del Consejo de Coordinación Intergubernamental, no solo tenemos la instancia mayor del Consejo Directivo con participación de los 3 niveles de gobierno, sino que además le damos una institucionalidad a los GORES ejecutivos y a los MUNIs ejecutivos. Lo más importante, que es lo que se ha considerado con las instancias gubernamentales de los 3 niveles de gobierno, es que es una política de Estado que debe trascender los gobiernos. Esta pandemia, tanto para la coordinación con los temas de operación de mercados, para los temas de hoy, con los temas de vacunación en particular, o los temas de identificación de adultos mayores, lo que usted ha visto en San Juan de Lurigancho o en San Martín de Porras, es evidente que cualquier política pública, para que tenga los efectos esperados, por tanto consiga sus resultados, requiere el alineamiento de los 3 niveles de gobierno. Uno no puede trabajar ahí en Purús, en las zonas más alejadas de Ucayali, si no logra una coordinación clara con el señor alcalde, que está ahí mucho más próximo a su ciudadanía, con el señor gobernador de todo el departamento de Ucayali y sin duda con las instancias del Poder Ejecutivo. El alineamiento de esos 3 niveles de gobierno son los que nos permiten conseguir resultados efectivos para la población. Entonces el objetivo del proceso de descentralización no es en sí solo el objetivo político en sí mismo, sino sobre todo son los servicios que tenemos que asegurar para los ciudadanos. Si tuviéramos que hacer una evaluación, señor viceministro, respecto a esos niveles de coordinación, sobre todo en esta época de emergencia que estamos viviendo, ¿no? En esta pandemia, ¿no? Usted ha citado los GORES ejecutivos, los MUNIs ejecutivos, ¿no? Que son las reuniones con las municipalidades, ¿no? Si tuviéramos que hacer una evaluación, ¿no? ¿Qué tanto ha permitido esto viabilizar acciones en esta emergencia, ¿no? Para no solamente en el tema de incorporar agendas inmediatas, prioridades, recursos, etcétera, ¿no? Es fundamental la implementación de las políticas públicas en cualquier lugar que está fuera de Lima, que es más lejano, digamos, donde los servicios, sobre todo de salud y educación, están en proceso de conducción de los gobiernos regionales y en muchos casos de los gobiernos locales. Sin la participación de ellos no serían posibles, no serían efectivos. La contratación de maestros, la contratación de médicos, necesitan una coordinación necesaria con los gobiernos subnacionales, son los ejecutores de la política pública en el territorio. Todavía en Lima metropolitana, tenemos una conducción compartida, ¿no? En el Callao sí es el gobierno regional, en la ciudad de Lima metropolitana tenemos una participación del Ejecutivo aún, que no hemos concluido en los procesos. Entonces, cualquier acción que hace el Estado, las acciones efectivas del Estado, requieren la coordinación de los 3 niveles de gobierno. Es ingenuo, podría pensarse, que lo puede hacer un único nivel de gobierno. No lo puede hacer solo el gobierno local, no lo puede hacer solo el gobierno regional, ni solo el gobierno nacional. Sin embargo, yo sí creo que, como usted bien hizo su pregunta, eso tiene que ir mejorando constantemente. Y esa mejora es lo que es el trabajo que va a tener el Consejo de Coordinación Intergubernamental. Un reto muy importante del proceso de descentralización es marcar claramente las responsabilidades. Aquella posta médica o aquella comisaría que no tenga los servicios adecuados en el punto adecuado, tiene que quedar claro quién es el responsable de asegurar no solo un buen funcionamiento, sino también una buena dotación de recursos, una coordinación con los ciudadanos para marcar esas prioridades. Y aquí hay 2 temas centrales, ¿no? El tema de gestión y el tema de contar justamente con un equipo suficientemente capaz que pueda articular estas políticas de Estado, estas políticas de gobierno, ¿no? Porque una de las observaciones que se le hace justamente a los gobiernos locales, a los distritos, a las provincias o a las propias regiones, es la gestión, ¿no? Y ahí justamente estriba, ¿no? Que a veces el uso de los recursos o las prioridades no son las inmediatas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estas coordinaciones permiten, ¿no?, que se puedan llevar
las acciones que cumplen los gobiernos subnacionales y esto tengan un buen resultado, ¿no? Es fundamental. Transparentemente lo más importante es que definamos ahí un acuerdo político sobre los resultados que priorizamos, ¿no? El Perú, digamos, podríamos hacer una lista muy larga de los problemas en gestión pública que tenemos en los 3 niveles de gobierno, pero también puedo hacer una larga identificación de cosas que hemos hecho bien los 3 niveles de gobierno, ¿no? Nosotros tenemos una preocupación muy clara, no sé si usted recuerda, pero hace unos 6 o 7 años el problema de la desnutrición crónica infantil es una preocupación porque lo tenemos en unos números muy, muy elevados y sin lugar a dudas las acciones que se hicieron a través de diferentes alineamientos de prioridades, no solo de los entes gubernamentales, sino también con la sociedad civil, nos permitió bajar los temas de anemia y desnutrición crónica significativamente. En anemia todavía tenemos un reto muy importante, pero podemos regresar a identificación en servicios de conectividad. Hoy los servicios de conectividad en el Perú, aún con todas las deficiencias que tenemos, si tomamos la foto de cuando inició el proceso de descentralización, los avances son muy significativos. Los retos son inmensos porque los servicios públicos en el país han mostrado muchas deficiencias. Hay unos retos muy grandes. Pero al mismo tiempo tenemos que identificar elementos donde las acciones públicas han sido bien tomadas y donde las autonomías han sido bien ejercidas. Vuelvo de un viaje a Huanta, en Ayacucho, y el alcalde de Huanta, el alcalde provincial, es un alcalde con experiencia, que ha sido 3 veces alcalde en un distrito previamente, con una experiencia de gestión pública muy, muy extendida, y el alcalde ha establecido junto con su comunidad un sistema de confinamiento los domingos. Él, conversando con su comunidad, tiene ya hace 3 meses una decisión política que ha ejercido en coordinación con el Ejecutivo, donde en el marco de su autonomía ha coordinado con su ciudadanía y los domingos en Huanta no hay circulación, y eso ha permitido un control muy significativo de la pandemia, y usted puede ver que Huanta nunca ha estado en nivel extremo de la pandemia en estos últimos meses, y es porque ha habido una muy buena gestión y una muy buena coordinación en el gobierno local, en este caso a nivel provincial, con el señor gobernador regional y con las instancias del gobierno nacional. Ese es un hecho destacable, ¿no? Y ahí le escuchaba con atención justamente a la presidenta del Consejo de Ministros destacar este hecho, ¿no?, de lo que ocurre en Huanta. Usted acaba de citar hace unos instantes, señor viceministro, el tema de cómo es que los gobiernos locales, regionales, pueden trabajar políticas en conjunto, ¿no? Usted ha tocado el tema de la desnutrición. Yo recuerdo el trabajo que han hecho hace poco, ¿no?, la Mancomunidad de Gobernadores de los Andes, ¿no? Ellos han trabajado perfiles, han trabajado proyectos justamente para la disminución justamente de casos de desnutrición y tienen efectos, ¿no? Entonces, son políticas que se pueden ir avanzando y ahora ya con las herramientas, con la normatividad, me imagino van a poder viabilizarse. Este es un ejemplo, pero pueden surgir otros, ¿no? Esa es la idea. Lo que tenemos son muchas buenas prácticas, que a veces son niveles regionales, niveles locales, pero esas buenas prácticas, sin volverse imposiciones, requieren un escalamiento en políticas nacionales. Y así como tenemos que asegurar que políticas nacionales no se queden en grandes papeles, sino sobre todo en implementaciones en los espacios territoriales. Una cosa que nos es compleja para los peruanos, pero esa es la característica de nuestros países, que somos un país muy diverso. Y por tanto las políticas nacionales son orientadoras, pero la implementación tiene que recoger las características territoriales, las diferenciaciones territoriales. He citado el caso de la Mancomunidad de los Andes, y eso va a ser significativamente diferente a la manera en la que estamos trabajando con la Mancomunidad Amazónica, donde tenemos unas características geográficas, culturales diferenciadas. Y es la manera en la que tenemos los peruanos, hemos aprendido a ejercer las políticas públicas. El Consejo de Coordinación Intergubernamental es ese espacio donde le damos voz a esos procesos de avance en la gestión pública de los 3 niveles de gobierno, donde las buenas prácticas se transforman en políticas y no solo es un tema desde arriba hacia abajo, sino sobre todo desde abajo hacia arriba, es recoger las particularidades territoriales para una mejor formulación de políticas para el nivel nacional o desde el nivel nacional. No, además hay que suscribir lo que usted dice, que no solamente quede en el papel, sino que esto tenga un bienestar para la población, que tenga un avance justamente en las políticas que se aplican. Yo le agradezco, señor viceministro, la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, José. Un saludo a todos sus oyentes. RCR, la red que comunica y une al Perú.